te bendiga. Una vez más en este espacio que hemos denominado Del corazón de Dios a tu corazón. Bueno, estamos desarrollando el tema del Espíritu Santo y hoy vamos a estar cerrando esta serie. Y en el estudio pasado, recomiendo ver los videos anteriores, hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo trabaja en los creyentes, consolándolos, intercediendo también en sus oraciones, proveyendo de los dones para servir al Señor, y también cómo nos llama al servicio el Espíritu Santo, cómo nos potencializa para la misión y también cómo nos acompaña en la espera de la segunda venida de Cristo. Sí, el Espíritu Santo nos está acompañando. Hoy vamos a estar viendo algo pero muy interesante que tiene que ver cuando somos tomados por el Espíritu Santo. Y a ese respecto quisiera que pudiéramos ver en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, hemos estado tratando muchos textos de allí y hoy nuevamente en este estudio vamos a estar tratándolo. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Continúa el versículo 10 diciendo: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí se establece claramente cómo el Espíritu Santo se relaciona con los creyentes y cómo toma al creyente, dándole vida. Bien, vamos a ver 8 características de lo que el Espíritu Santo da. 8 dotaciones, si se quiere, asistencias que hace el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Y la primera de ellas que vamos a estar viendo es aquella que nos integra al cuerpo de Cristo. Lo estuvimos viendo también en el estudio pasado, pero aquí con una palabra muy clara que es la palabra de la adopción. Es decir, no éramos hijos de Dios, pero fuimos adoptados como hijos de Dios para integrar la familia de Dios en Cristo Jesús. Esta tarea la hace el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:15, vamos a quedarnos allí en la carta a los Romanos 8, porque tenemos varios textos allí. Romanos 8:15 dice así: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Bueno, este versículo nos está hablando de que somos adoptados como hijos de Dios. Somos adoptados por medio del Espíritu Santo, nos adopta y nos lleva a una intimidad familiar tan profunda que dice Abba Padre. La palabra Abba Padre es una palabra muy íntima que significa querido papito. Entra en una relación de estrecha intimidad. Y el Espíritu Santo nos lleva a esa estrecha intimidad en esta adopción que ha hecho con cada uno de sus hijos. Así que pueden anotarlo allí. Entonces, espíritu de adopción. Lo que nos da es adopción. Nos ha adoptado el Espíritu Santo. Lo segundo que vamos a ver es que el Espíritu Santo es el espíritu de vida. También lo vimos la semana pasada, en el otro estudio. Recomiendo ver los videos también. El espíritu de vida. En Romanos 8:2. Y luego vamos a ver versículos 6 y 13 del mismo capítulo. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, el Espíritu Santo es el Espíritu que da vida. Y esto justamente es la característica esencial, por esencia del Espíritu Santo, la vida. Así que, bueno, vamos a estar viendo ahora, en tercer lugar,
que el Espíritu Santo nos da la santificación, y este es el oficio fundamental, característico del Espíritu Santo. Si ese Espíritu santificador viene para santificarnos, entendiendo que la santificación tiene que ver con aquello que es apartarnos para Dios. Somos apartados para Dios en una relación tan profunda que trabaja dentro nuestro por la obra de la santificación, que va quitando todo aquello que no le corresponde a Dios, que no proviene de Dios, para llevarnos a aquellas cosas que son virtuosas y que le pertenecen a Dios y que las da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de santificación y debemos buscar esa santificación. En 1 Corintios 6:11 vamos a ver 3 pasajes hoy respecto a la santificación. 1 Corintios 6:11 dice la palabra del Señor: mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. 3 cosas: fuimos lavados, obviamente por la sangre de Cristo, santificados, ¿sí? Y justificados. Y en esto, por supuesto, que está la obra de Cristo, pero también la obra del Espíritu Santo, que progresivamente trabaja en nosotros este perfeccionamiento. Porque santificación, en definitiva, tiene por objetivo ni más ni menos que el perfeccionamiento, hacernos iguales al Señor Jesucristo, hacernos iguales al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a estar viendo ahora otro pasaje más en 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Dice el apóstol Pedro: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Dios nos ha elegido, ¿sí? Dios nos ha elegido para ser santificados por el Espíritu Santo. Qué maravilloso esto. El tercer pasaje, anótenlo también, 2 Tesalonicenses 2:13. Miren lo que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, que Dios les haya elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Qué maravilla! Fuimos elegidos desde el principio, sí, para santificación, y mediante la santificación cada día alcanzamos ese propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Bien, vamos a estar viendo ahora también que el Espíritu Santo nos da algo maravilloso a los creyentes y que es fundamental. Decíamos en el estudio pasado que Él es el Paracleto, el que consuela, el que nos acompaña, el que está con nosotros. Y quiero que anoten esto: nos da la seguridad y la confirmación. Sí, es el Espíritu Santo el que da la confirmación y la seguridad del creyente. Mira, en Romanos, nuevamente vamos a ir ahí, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo nos da la seguridad de que no somos condenados y que somos hijos de Dios, que pertenecemos a los salvados. Fíjate lo que dice el versículo 16 también. Vamos a leer el 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad y la confirmación por el Espíritu Santo, que atestigua dentro de nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? Y tenés que sentir su presencia. Para eso tenés que estar en el Espíritu, recibir a Cristo en tu corazón y buscar del Espíritu Santo para sentir también, ni más ni menos, que esta confirmación y esta seguridad que nos da su presencia. ¡Qué maravilla! Bien, vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo también nos da la guía, la guianza. Dijimos que es el Paracleto que está con nosotros, así que nos va dando guía. Él nos va guiando las decisiones que debemos tomar. Él nos va guiando lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Y vamos a ver en Romanos también, allí, capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no hay duda, estos son hijos de Dios. Y recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conocerán. Así que es importante esto.
En Hechos 15, 28 tenemos un ejemplo práctico. Se demuestra cómo la primera iglesia recibía la confirmación del Espíritu Santo en las decisiones que tenía que tomar, en sus vivencias como congregación y como hijos de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 15, versículo 28. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto ocurrió cuando la iglesia primitiva se reunió para decidir cuestiones tocantes a la fe y a la práctica de las cosas que había que hacer, especialmente con los nuevos convertidos, con los gentiles, con los que no eran judíos, y había una tendencia a seguir manteniendo la costumbre de la circuncisión judía. Pero sin embargo se reunieron los hermanos en Jerusalén y tomaron una decisión guiados por el Espíritu Santo. Por eso la nota que mandan a todas las iglesias y a los hermanos gentiles es que se queden tranquilos. Dice así: porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, más que lo necesario. ¿Sí? Es decir, que el Espíritu Santo los guió a la iglesia a tomar una decisión tan importante que tenía que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, que era la iglesia, en relación con los hermanos gentiles. Bien, vamos a ver también cómo el Espíritu Santo nos da los frutos. Y es maravilloso porque en Gálatas 5, 22 y 23 se encuentran los 9 frutos del Espíritu. No vamos a entrar en los detalles de cada uno de ellos, lo vamos a nombrar, pero son los 9 frutos del Espíritu. Tendríamos que tener un estudio aparte para tratar en particular con cada uno de ellos. Pero el nombrarlos, tenerlos en cuenta, nos va a dar a nosotros la conciencia de lo que tenemos que buscar y la importancia del Espíritu Santo para conseguirlo. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Los 9 frutos del Espíritu. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En realidad es un solo fruto. Estas son las manifestaciones de ese fruto, como una naranja tiene los gajos, ¿no? Como una naranja es una sola fruta, Bueno, es un solo fruto, que se manifiesta en estas 9 características, ¿sí? En estas 9 cualidades, que nos dice la palabra del Señor. Así que recuerden, allí encontramos el fruto del Espíritu Santo en las 9 expresiones. Serían las 9 expresiones del fruto, corrigiendo un poco lo que estamos diciendo, las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver ahora cómo el Espíritu Santo viene para ocupar el lugar de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Sí, el Espíritu Santo nos da la llenura. Anótenlo. El Espíritu Santo nos da la llenura. En Efesios 5, 18 dice así la palabra del Señor: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Así que acá está hablando de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No tiene que ser una pequeña parte, no tiene que ser mucho del Espíritu, tiene que ser todo. Tenemos que ser llenos, cuerpo, alma y espíritu, y todo nuestro ser debe estar lleno del Espíritu Santo. Buscar esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo para manifestar todos esos frutos y para poder tener realmente el espíritu de vida, de adopción, la seguridad, sentir la guía. Bueno, en todo, sentir su presencia. Bien, por último, vamos a estar viendo algo fundamental, que fue lo que motivó que el Señor Jesucristo prometiera el Espíritu Santo para sus hijos, y la razón fundamental por la cual Dios Padre lo envió al Espíritu Santo, y es que es el Espíritu de poder. Somos débiles, somos falibles, tenemos errores. No tenemos por nosotros mismos la capacidad para poder vivir la vida cristiana, ni aún manejarnos en la vida. Necesitábamos el poder del Espíritu Santo, y el Padre lo sabía. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos y les voy a dar el Espíritu Santo, les voy a enviar el Espíritu Santo. Ustedes no estarán solos. Así que el Espíritu Santo, anótenlo, es el Espíritu de poder. Sí, viene para darnos poder. Fíjate lo que dice allí en Hechos,
capítulo 1, versículo 8. Palabras de Jesús. Dice, y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes por qué el Evangelio llegó a tu vida y llegó a mi vida? Porque el Espíritu Santo llenó de poder a la iglesia, alguien de la iglesia, alguien te habló de Cristo. La palabra vino con poder a tu vida por medio del Espíritu Santo. Sí, fue el Espíritu Santo de poder el que te comunicó el Evangelio, el que te cambió, el que te transformó y el que te está hablando ahora y el que te lleva de victoria en victoria y te va a llevar al propósito de Dios. Porque hay poder en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo ya vino, tenemos que recibirlo y tenemos que andar en el Espíritu. Bueno, esto es lo que necesitamos. Así que la misma presencia, la persona del Espíritu Santo que ya nos fue dada, pero que tenemos que andar en el Espíritu. Yo quisiera finalizar este estudio que hemos titulado Tomado por el Espíritu Santo con dos pasajes que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16. Dice así: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? Tenemos que saberlo, que el Espíritu Santo nos fue dado para vivir en nosotros y que nosotros somos templo de ese Espíritu. Este mismo pensamiento lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en la misma carta, ahora en el capítulo 6, versículo 19. Dice así: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros? No somos dueños de nosotros mismos. Fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo y ocupados, tomados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, andemos, vivamos y caminemos siempre tomados de la persona bendita del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendice.